Hola Iglesia, seguimos desde casa, continuando con la palabra y trayendo un avance. Este, Habíamos estado hablando de que Dios es amor y también habíamos estado hablando el domingo pasado de que pecado era errar al blanco y que muchas veces no es ni hacer lo bueno o hacer lo malo, sino que si no se hace en Cristo, es errar al blanco, por lo tanto queda como pecado, todo lo que se hace fuera de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que todo subsiste en Cristo. Entonces muchas cosas que no se hacen en Cristo no se ve para Dios como algo que va a subsistir en la eternidad. Así que esto es muy importante entender con estos lentes, ¿no? Con los lentes de cómo Dios mira, cómo Dios ve desde lo eterno. Por eso en otros videos y en otras clases así hemos hablado de la verdad presente, que es en el ámbito en que Dios se mueve, en lo eterno, en la eternidad. Dios no se mueve en el tiempo crono. Dios fue el inventor del tiempo, pero Dios puede estar fuera del tiempo. Hay un pacto que pertenece al pacto eterno, que es en el cual nos tenemos que entender y en el cual tenemos que movernos, que es el pacto eterno, que es el nuevo pacto, nuevo para nosotros, pero en realidad para Dios es el pacto eterno, siempre existió. Por eso en Hebreos dice que Cristo ya había sido inmolado antes de la fundación de los tiempos, o sea que Dios había dado la salvación antes de hacer todas las cosas. Dios no es un Dios que lo agarra en las situaciones imprevistas y dice, uy, ¿qué pasó acá? Sino que Él ya había determinado una salvación antes de la fundación del mundo. Esto es tremendo. Y a medida que nosotros conocemos más de la palabra de Dios, conocer más de la palabra de Dios y conocemos más a Dios, es de la forma que podemos crecer. Por eso Jesús, el apóstol Pablo oraba diciéndole a la iglesia que sean abiertos los ojos del entendimiento. Esa es la oración del apóstol Pablo, esa es la oración que tenemos los pastores por la iglesia, que sean abiertos los ojos del entendimiento, a mayor conocimiento, mayor gracia, mayor, mayor amor, mayor servicio, para no hacer cosas alocadas en cosas que ni siquiera van a contar como obra, como le pasó a la iglesia de las vírgenes que golpearon la puerta tarde y dijeron, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor dijo, no las conozco, no tenían conocimiento de Él. Como el hijo pródigo que se quedó trabajando para su padre y no se fue como el menor, pero tampoco conocía a Dios, por lo tanto también es hijo pródigo. Muy bien, yo quería referirme un poquito a un avance de algo que Dios mismo dijo. Está en Mateo capítulo 17, específicamente en el versículo 5, pero podemos agarrarlo desde el 3 para no sacar un texto fuera de contexto. Muy bien, dice así, y he aquí fue visto Moisés y Elías y hablando con él. Esto fue en el monte de la transfiguración, donde Jesús se va con Jacobo, con Pedro y con Juan a un monte y hay una transfiguración de parte de Jesús, porque Jesús tiene la divinidad del Padre y entonces trae también a ese momento a Moisés y a Elías. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús, Señor, bueno es quedarnos aquí, si quieres haré que aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estando él aún hablando, he aquí una nube luminosa, dice,
los cubrió y de pronto una voz desde las nubes diciendo: este es mi Hijo, el amado, en quien me complací, a él oíd. Dios Padre está diciendo de su Hijo: este es mi Hijo amado, en quien me complací, a él oíd, a él oíd. Lo dice, y bueno, y luego que Dios dice eso, a él oíd, a su Hijo amado, a él oíd, escuchar, porque el Hijo amado es la palabra misma, es la misma palabra, a él oíd. No nos vayamos por las leyes de Moisés, porque acá apareció Moisés y acá apareció Elías, que significa que aparecieron el escenario de la ley de Moisés y los profetas, Elías identificando todos los profetas. Y sin embargo Dios dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. No dejen de escuchar a Moisés y a los profetas, dejen de vivir por las promesas, porque las promesas ya fueron totalmente terminadas y concretadas y cumplidas en Cristo Jesús, cuando Él consumió todo en la cruz. Dejen de estar viviendo por las cosas legalistas, dejen de estar viendo la palabra como algo por qué regirme y empezar a oír a Cristo mismo, a Él oír. Dios mismo está diciendo: hay un cambio de escenario, a Él oír, a Cristo. Escúchenlo, porque los judíos todavía no podían, aún los mismos discípulos, no podían dejar su contexto de religión, de tradición, de cultura, una cultura muy fuerte del judaísmo, muy fuerte. Y no podían dejar de oír, no podían dejar de guardar la ley. Entonces Dios mismo se le aparece en esa nube y les dice: dejen de escuchar a Moisés y a Elías, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, por favor. Me llama la atención el oír, para poder oír, porque Jesús lo usa muchísimas veces en los evangelios, cuando Él predica y dice: el que tenga oído para oír, oiga. El que tenga oído para oír, oiga. Y dice muchas veces: oíste que fue dicho a los padres por los profetas tal palabra, pero yo os digo. Y Él pone y eleva a una excelencia. Por ejemplo, fue dicho: odiarás o matarás, ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo: ni siquiera te enojes contra tu hermano, porque el que se enoja y le dice tonto, fatuo, ya queda expuesto al infierno del infierno de fuego. O sea, Dios, Jesús está trayendo una palabra de parte de Él que es avanzar mucho más en la ley. Es mucho más un avance tremendo, porque Él mismo es la palabra. Él mismo es la palabra. Esto es muy importante entenderlo, este ámbito. Él mismo es la palabra. Oír. Dios está diciendo: a Él oír. Cuando en el libro de Hebreos comienza diciendo, en el principio, en Hebreos comienza diciendo que antiguamente los padres escucharon a los profetas, pero ahora hay que dejar de escuchar los profetas, porque Dios ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Esa es la palabra, el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Así empieza el libro de Hebreos. Entonces,
hay un cambio muy grande de escenario, donde hay que entenderlo, porque por ejemplo en San Juan, cuando Jesús, una vez que terminó la obra de la cruz, cuando termina la obra de la cruz de llevar todos nuestros pecados, y en la cruz dice, consumado es, está terminada la obra, y entrega a él el espíritu, porque no lo puede matar, porque él no había pecado, así que la muerte no lo podía tomar, y asciende al Hades, y vence totalmente la muerte, porque nosotros habíamos muerto por el pecado en Adán, y entonces él termina con la muerte y le saca las llaves de la muerte y del imperio de poder tener vida nuevamente. Por eso es Cristo es vida y vida en abundancia. Roba de esa manera, hay un triunfo tremendo de parte de Dios, total, es un triunfo total, donde queda totalmente derrotado el enemigo, donde la muerte no tiene más poder sobre nosotros, porque ahora Jesucristo, por creer en Él y por entrar en Cristo y por reconocerlo y por escucharlo, oír a Él, es que vamos creciendo en vida y en vida en abundancia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. San Juan 17. Y en San Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, Jesús se le aparece a los discípulos después de la resurrección. Después de la resurrección se les aparece a los discípulos. Y luego dice, nuevamente les dijo paz, en el versículo 20-21, nuevamente les dijo paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y dice, recibid el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y dice, recibid el Espíritu Santo. Que Jesús, el autor de la vida, que Jesús, la palabra, el verbo hecho carne, soplara sobre nosotros, está sacando de él mismo, y está esparciendo del Espíritu de Cristo sobre la iglesia, para poder de esa manera empezar ese tiempo precioso de la iglesia y dándole vida a la iglesia corporativa, la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Diferente podemos ver en Génesis cuando Dios sopló en Adán, pero no usa la palabra soplar. En Adán, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, y del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices aliento de vida y el hombre llegó a ser alma viviente. E insufló. ¿Ven? No usa la palabra sopló. ¿Cuál es la diferencia entre soplar y insufló? Es una gran diferencia. Porque aquí Dios está creando la raza humana, ¿sí?, al hombre, y llegó a ser un alma viviente. La palabra insufló viene de insuflar, que insuflar están como tres palabras para poder llegar al concepto. De introducir, dentro, de introducción, introducir, insufló, de introducir dentro, ¿sí? Luego insufló, sub viene de sobre, debajo, de poner sobre, dentro, sobre, poner, ¿sí? Y luego poner el sí en una cavidad. Y luego viene la palabra fló, insufló, que eso sí es la parte de soplar, ¿sí? Un gas, una sustancia pulverizada, el aire con el oxígeno, la vida misma.
dentro de los pulmones. Entonces, Dios cuando insufló, puso dentro, Dios sacó de Él mismo, Dios saca el espíritu de Él mismo, Dios saca la vida de Él mismo y la pone en las narices de Adán, dentro, y hay un efecto ahí personal. A cada uno Dios le pone el aliento de la vida, sacado de Él mismo, y entonces cada uno corresponde a un alma viviente, cada uno es un alma viviente. Pero para terminar la obra, esto es muy importante entenderlo, para terminar la obra, Jesucristo en la cruz del Calvario hace una transferencia, pero ya no hace una insuflor así como Dios hizo en Adán personal, sino que Dios ya había terminado al hombre en lo personal, pero lo dejó hecho un alma viviente. Ahora Cristo, que es la forma de Dios de traer de nuevo el nuevo nacimiento en el Espíritu, en Cristo Jesús. Entonces Jesús ahora, Él, una vez que resucita de entre los muertos, una vez que termina la obra, una vez que nos reconcilia con el Padre, reconcilió nuevamente lo que se había perdido en Adán, reconcilió el reino de los cielos, lo reconcilió nuevamente, la tierra con el cielo, reconciliados nuevamente en Cristo Jesús. Entonces de Él mismo saca del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el reino de los cielos que es a partir de Jesucristo. Entonces saca a Cristo y lo da a la iglesia, a los discípulos, diciendo, y sopló y les dio a ellos en el conjunto, no una metido en la nariz cada uno, sino sacó del reino de los cielos, de un gobierno que es en Cristo Jesús, de Él mismo, por Él mismo y para Él mismo. Y de esto se trata el Evangelio y de esto se trata el reino de los cielos. No se trata de mí, sino se trata de Cristo mismo. Por eso el Padre dice, a Él oíd. A Él, oíd, a Cristo, Él es mi Hijo amado, en quien me lleno de complacencia. Dios muestra su amor en que nos dio a su propio Hijo y nosotros tenemos que conocerlo más a su Hijo y esta palabra tiene que traerte una revelación del Espíritu porque tú necesitas como la respiración de cada minuto, de cada segundo, tú necesitas a Jesucristo, unirte de esa manera y estar con el soplo de la vida del Espíritu Santo y estar conociéndolo más y conociéndolo más y conociéndolo más. Y es la única forma de que la iglesia pueda crecer. No hay otra manera. La obra del reino de los cielos y del gobierno de Cristo y del Espíritu Santo se trata de Jesucristo, de que podamos oírlo. Y Dios Padre fue quien dijo, a Él oíd, dejen de escuchar las leyes de Moisés, dejen de escuchar los profetas, dejen de escuchar todo lo que es del antiguo pacto y las promesas ya fueron todas cumplidas, no hay algo que puedas hacer para recibir una bendición. Efesios 1:3 dice que bendito sea el Dios y Padre de toda bendición, que nos bendijo con toda bendición en Cristo Jesús, ya nos bendijo con toda bendición en Cristo Jesús, y el todo de Dios no da lugar a que falte algo. Si sos sano o si no sos sano, lo importante no es la sanidad, lo importante es estar completos en Cristo, porque eso es lo eterno, porque es el reino de Dios. Lo importante no es si recibiste algo o no lo recibiste, si tenés dinero o no tenés dinero, lo importante es estar completos en Cristo, es escucharlo a Él, escucharlo. De esto se trata la vida eterna, de conocerlo. Iglesia, es tiempo de crecer
y de oír a Jesucristo a través del Espíritu Santo y de no dejarse oír de otros evangelios, de otros miedos, de otros temores y del diablo. Dejemos de escuchar al diablo. A Él oíd, a Cristo Jesús, a la victoria, a la gracia, al poder de Dios, a la vida misma, a Cristo Jesús, el Espíritu de Cristo, el reino del Padre que está dado a través de Jesucristo. A Él oíd. Iglesia, como dice Dios Padre, a Él oíd.